Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alfonso y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto para la experiencia educativa, probabilidad y estadística, que consiste en un trabajo de investigación con el tema el Internet y el impacto a la salud en tiempos de pandemia. El equipo está conformado por los siguientes miembros: Viridiana González, Ana Paola González, Esteban Aquiles Vera y su servidor. Empezamos con la introducción que, a continuación, será explicada por mi compañera Viridiana González. A finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se identificó un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. En México, el 27 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de contagio. Hasta el 11 de marzo, debido a la gravedad de la enfermedad y a los niveles alarmantes de propagación, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. En México y el mundo se ha tenido que afrontar una de las situaciones económicas y de salud más críticas en la historia. Se han tenido que presentar situaciones de confinamiento, distanciamiento social, por lo que se ha visto la necesidad de paralizar actividades en casi todos los aspectos, afectando la vida cotidiana y las acciones de la población en general. El sistema de educación superior no es la excepción y ha sido afectada a nivel global y local. Se han asumido características particulares en las actividades docentes, de investigación y cursos, debido a la cancelación de clases presenciales. Los estudiantes y el personal que conforma el sistema educativo han tenido que hacer frente en la forma emergente a nuevos retos de organización que dan continuidad a la atención de las actividades que se realizaban antes de la pandemia, como los estudios en línea. Estas actividades han experimentado un crecimiento a raíz de la pandemia. Una empresa que proporciona servicios de red, Cloudflare, mostró un estudio en donde al inicio de la pandemia ha aumentado de 10 a un 30% el tráfico de Internet y la demanda aumentó un 50% en América Latina, y en contenido de educación, entretenimiento, artes, recursos gubernamentales y juegos en línea crecieron notablemente en un 100%, trayendo consigo el aumento de la huella de carbono, agua y tierra. El aumento del tráfico de datos ha traído consigo múltiples alteraciones psicológicas y físicas asociadas. Van desde síntomas aislados hasta trastornos complejos como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. Incluso la posibilidad de padecer de dolores de espalda, codos, muñecas y piernas que se ocasionan por la mala postura y por la deficiente diseño del lugar del trabajo. En el tiempo actual, el derecho del acceso a Internet se volvió una necesidad para la población para que siga activa académica y profesionalmente, de manera remota. En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet que representan el 70.1% de la población de 6 años o más. Los expertos en cómputo y psicología coinciden en que hace mucho tiempo los mexicanos nos preparábamos asimilando esta red informativa y sus beneficios. Sin embargo, se considera por parte de la presidenta de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet que la emergencia sanitaria tomó a la sociedad mexicana desprevenida, ya que, si bien nos dirigíamos hacia ese punto, aún no estábamos adecuados completamente a una vida y desarrollo totalmente virtual. ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es el estilo de vida de quien realiza una escasa o insuficiente actividad física o deportiva. Teniendo en cuenta esto, tras la llegada del virus, varios datos recolectados a nivel mundial indican que el aislamiento social ha tenido un drástico impacto en niveles de actividad física de la población, dando así la disminución de los niveles en la actividad física y aumento del comportamiento sedente en la pandemia. Las consecuencias en dicho caso pueden ser severas a corto, mediano o largo plazo. Referente a las consecuencias que estábamos comentando, en la gráfica de la diapositiva podemos ver el aumento de peso en la población mexicana. Consecuencias del sedentarismo y uso excesivo de aparatos tecnológicos. Algunas consecuencias de estar tanto tiempo sentado son las siguientes: enfermedades del corazón, como enfermedades cardiovasculares, infartos o colesterol elevado, retención excesiva de líquidos, mala circulación en las piernas y pérdida de musculatura, ya que con la falta de movimiento los músculos se atrofian y esto nos provoca una mala postura al momento de estar sentados o parados.
Ya mencionamos algunos problemas que puede generar el sedentarismo, pero el uso excesivo de los aparatos tecnológicos también representa graves repercusiones en el cuerpo humano. Casi podríamos decir que existe una relación directa con estas consecuencias, como problemas mentales, que puede ser depresión, ansiedad, aislamiento social, entre otros. Sobrepeso y obesidad, ya que como sabemos, las personas que pasan más tiempo frente a aparatos tecnológicos son los más propensos al sedentarismo y por ende a padecer sobrepeso, obesidad y otras enfermedades del sistema circulatorio o cardiovascular. Daños irreparables al sistema nervioso. Se sabe que el abuso de la tecnología puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso central, ya que los campos electromagnéticos que estos emiten provocan enfermedades relacionadas, como el vértigo, fatiga, trastornos del sueño, pérdida de memoria, etc. Y por último, enfermedades oculares, puesto que permanecer mirando por horas a las pantallas de algún aparato electrónico trae consigo problemas en los ojos. Los más comunes son la resequedad o tensión ocular, solo por nombrar algunos. A raíz de la problemática presentada, nosotros nos planteamos la siguiente hipótesis. El impacto negativo del SARS-CoV-2 en la salud de la población se incrementó por el sedentarismo y la falta de actividad física, donde nosotros trataremos de demostrar, rechazar o anular nuestra hipótesis. Para esto, planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo han sido afectados los jóvenes con el mayor consumo de redes sociales? ¿Qué género se ha visto mayormente involucrado en lo relativo a afecciones psicológicas y de salud física durante la pandemia? Estas preguntas tienen la intención de guiar nuestra investigación y coadyuvar a la búsqueda de las respuestas y determinar los factores relacionados con la problemática. De esta manera, nos planteamos los siguientes objetivos de investigación. Objetivo general. Analizar el impacto en la salud de jóvenes de 18 a 25 años inmersos en el aislamiento social derivado de la pandemia de SARS-CoV-2 durante los años 2020 a 2021. A partir del objetivo general, partimos con los objetivos específicos, los cuales son informar los principales usos del Internet y cómo ha aumentado el consumo de este durante la pandemia, exponer un análisis estadístico sobre el aumento del consumo de Internet y el impacto a la salud durante la pandemia de COVID-19. Identificar los géneros más afectados dentro de un determinado rango de edades. Averiguar si existe relación entre el género y el aumento del sedentarismo. A partir de aquí, continúa mi compañera Ana Paula González. A continuación, les hablaré sobre el diseño metodológico que utilizamos en esta investigación. Para empezar a hablar del diseño metodológico, vamos a definir qué es una encuesta. Una encuesta es una investigación de las opiniones o experiencias de un grupo de personas a partir de una serie de preguntas. Para obtener los resultados de nuestra investigación, primero tuvimos que verificar qué tipo de encuesta queríamos otorgarle a nuestra población y nuestra población qué tan grande sería. Nuestra encuesta fue de forma online, que consistió en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. Esta encuesta online se caracteriza principalmente por ser económica y tener mayor índice de respuesta, que fue en nuestro caso. Según los objetivos que nosotros nos empleamos al principio de nuestra investigación, nuestra encuesta fue descriptiva. Esta encuesta hace crear un registro sobre las actitudes y condiciones presentes dentro de la población en un momento determinado, y también tuvo una variante analítica, que es a diferencia de la descripción, un objetivo no es documentar el problema, sino explicarlo, porque nosotros explicamos en nuestros resultados qué aporte le podemos dar a estos problemas. Las respuestas que nosotros obtuvimos en nuestra encuesta fueron de respuesta cerrada, ya que nosotros proporcionamos las opciones de respuesta a nuestra población. Nuestra población fue de alrededor de 200 personas, jóvenes de 18 a 25 años de edad, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Nuestro proyecto tiene las variantes cuantitativo y cualitativo.
Cuantitativo, relacionado para medir la cantidad de algo más que por su calidad. Y cualitativo, relacionado para medir la calidad de algo más que por su cantidad. Nuestro proyecto está diseñado para tener una investigación de correlación con respecto a las variables que abordamos fueron principalmente SARS-CoV-2 y cómo desencadenó el sedentarismo en lo que ahora conocemos como cuarentena. También es una investigación descriptiva debido a que queremos resaltar las características de la población en torno a los acontecimientos que se han desencadenado en el último año. Cómo muchos estudiantes tuvieron que hacer un apoyo económico en sus hogares. También existieron estudiantes que entraron al sedentarismo y cómo se ha visto repercutida su salud este año. O cómo considera que afecta ser sedentarista en su vida cotidiana. Como se ha mencionado anteriormente, esta investigación fue realizada a una población de 18 a 25 años del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Esta encuesta fue hecha a 200 personas. Para nuestro diseño estadístico, la revisión bibliográfica que se tuvo previo a nuestra investigación fue de gran importancia, ya que ésta nos brindó un panorama muy grande para ordenar la fundamentación teórica de nuestro trabajo. El propósito es observar qué tan vulnerables somos los jóvenes en el manejo y uso que llegamos a tener en los distintos ámbitos de las redes sociales, y si esto ha desencadenado alguna enfermedad o propiciado alguna. Vamos a presentar los resultados. En la encuesta realizada a 200 jóvenes de 18 a 25 años, correspondiente a la parte de la población joven de Coatzacoalcos, Veracruz, respondieron de la siguiente manera. Conforme a las edades, tenemos una mayor incidencia en los jóvenes de 20 años, con un 29.15%. En los jóvenes de 21 años, tuvimos un 7.59%. En jóvenes de 19 y 22 años, tuvimos 13.57% por ambas partes. En los resultados de ocupación y cuántas horas al día se conecta una persona a Internet, fue una relación en la cual vimos que de ocupación el 59.30% son estudiantes. Estos se conectan alrededor de más de 5 horas a Internet al día, con lo cual nosotros nos damos cuenta cuál ha sido el impacto de la pandemia en los estudiantes conforme a las horas que estos pasan en el Internet. En los resultados de en el día a día, ¿cuánto tiempo pasas sentado en tu hogar? Tuvimos que de 5 a 7 horas, un 29.15% de nuestra población se la pasa sentado en su hogar. Con esto, tuvimos el desencadenamiento del siguiente cuestionamiento. ¿Has sufrido alguna lesión por estar mucho tiempo sentado? La gran mayoría contestó que no. Con esto nos referimos a un 78.89% de nuestros encuestados no han sufrido ninguna lesión por estar tanto tiempo sentados en su hogar. Consideramos que entrenar en casa ayuda a nuestro metabolismo. Según nuestros encuestados, un 79.38% le ha funcionado entrenar desde su casa. ¿Hemos sentido agotamiento o cansancio desde que empezó la pandemia? Desde la pandemia han tenido mayor cansancio y agotamiento del que presentaban normalmente día a día. Tomando en cuenta los datos que se muestran en las tablas 3 y 5, podemos relacionar ambos resultados para obtener ciertos valores que nos dan a conocer el impacto que tiene el uso del Internet en horas en relación con ambos géneros. A partir de esto, podemos determinar qué género presenta un mayor consumo del Internet de acuerdo a las respuestas de los encuestados. Tomando en cuenta el volumen de datos de cada género, podemos ver que no existe una diferencia notoria entre la cantidad de horas de consumo entre ambos, exceptuando en la cantidad de horas, puesto que vemos que existe una superioridad por parte de los hombres, con un 6.03% frente a un 1.5% en mujeres. Sin embargo, podemos notar que existe una cierta diferencia entre hombres y mujeres cuando el consumo excede de las 8 horas, siendo así que el género femenino es el que tiene un consumo más elevado a comparación del género masculino. Para estudiar la dependencia entre el aumento del agotamiento por el uso de las redes sociales y el Internet y la pandemia, se realizó una prueba de análisis. Las hipótesis serán H nula,
El aumento del agotamiento por el uso de las redes sociales y el Internet en estudiantes es independiente de la pandemia. H1. El aumento del agotamiento por el uso de las redes sociales y el Internet en estudiantes es dependiente de la pandemia. Con los datos arrojados en las encuestas realizadas, se elaboró una tabla de las personas que se encuentran estudiando, las que trabajan y las que realizan ambas actividades, que presentaron o no agotamiento. Con el dato obtenido, como resultado tenemos que se acepta H nula. Por lo tanto, el aumento del agotamiento por el uso de las redes sociales y el Internet en estudiantes es independiente de la pandemia. Resultados. Puesto que los jóvenes son los que han tenido un mayor acercamiento al Internet comparado con el resto de la población, pudimos determinar que, en su mayoría, las mujeres son quienes tienen una mayor exposición a los medios electrónicos, aunque sin una diferencia sustancial. De esta misma manera, observamos que, con cierta superioridad porcentual, hay más mujeres que no consideran que entrenar desde su casa es efectivo o ayuda al metabolismo. Teniendo estos datos, podemos concluir que no existe una relación clara acerca de si el género femenino o masculino tiene una relación directa con el aumento del sedentarismo, ya que ambos presentan valores muy similares. Sin embargo, con el aumento del consumo de Internet, sí existe una relación más directa con respecto al género femenino, con una diferencia sustancial al observar los valores obtenidos cuando el consumo alcanza o excede las 8 horas. Después de haber analizado los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada y el trasfondo que se viene tratando en este proyecto de investigación, podemos concluir que la hipótesis presentada, el impacto negativo del SARS-CoV-2 en la salud de la población se incrementó por el sedentarismo y la falta de actividad física, queda demostrada, ya que, si bien con anterioridad la población mexicana no llevaba un estilo de vida que se podría considerar idóneo, el impacto que trajo consigo la pandemia no solo fue relacionado con la propia enfermedad, sino que ésta trajo daños colaterales que se presentaron como una adaptación forzada y obligatoria a los medios de comunicación electrónicos. Dado que aún no estábamos preparados para dar el salto hacia lo completamente digital, se llevó a una consecuencia directa, la cual fue el aumento del sedentarismo y por ende la disminución de cualquier actividad física. Con esto hemos llegado a una discusión. El Internet nos ayuda, pero también nos limita a estar mucho tiempo en una sola condición, como lo es estar sentado. También nos hemos enfrentado a otro tipo de problemas después de la pandemia, como lo son el enfoque que nosotros le podemos dar a nuestra vida y el desarrollo de ciertas habilidades en nuestro día a día. Como consecuencia del estado de confinamiento, las personas tendrán mayores dificultades para concentrarse, moverse y para ser productivos, por lo cual nosotros tenemos que entender que esto es un proceso temporal. Tenemos que analizar la situación de la pandemia. Es normal que muchas veces sintamos ansiedad por lo que va a suceder. Sin embargo, debemos ver las cosas desde otra perspectiva, reconocer que existen circunstancias que escapan del propio control y aprender a asumir aquellas que sí se pueden cambiar. Con esto concluye nuestra presentación. Agradecemos la atención prestada.